Impresionados, Está burlanos y bien, hermano. Está bien, carcajeos, hermano. bañados por ¿No la luz. 20 para mi agua, eh? Te di 15. 15 no cuesta. Ah, bueno, y mañana te voy a pedir prestado para irme. 15. ¿Ya ves? No, sí que chiste. Burlanos y carcajeándose bañados por la luz del sol. Entonces, ya te dije que me quería comprar un agua de horchata. ¿Desde cuándo? No me la he comprado porque no venden en las mañanas. Se empezó a formar nubes gruesas y desmañadas. Y unos niños corearon su nombre para hacerla sentir mejor. No le hagas caso, le aconsejó Rudy. Qué fácil es decirlo tú no eres el tonto de la clase. Así, al final de la hora del patio, el recuento total de comentarios sumaba 19. El 20º estalló. Fue Skemake, que había vuelto por más. Vamos, Liesel, le metió el libro debajo de la nariz. Déjame una mano, anda. Liesel se le echó y bien. Se levantó, cogió el libro y mientras el chico volvía la cara para sonreír a los otros niños, Liesel lo empujó y le dio una patada con todas sus fuerzas en las inmediaciones de la ingle. Saurkel también lo arañó con la voz. Archers, ¿por qué no me deletreas Archers? Grandes y gruesas nubes, oscuras y plomizas, tropezaban unas con otras y disculpaban, continuaban delante abriéndose camino. Los niños se apiñaron en un corro, rápidos como, bueno, tan rápidos como niños atraídos por la fuerza. La paliza de su vida se escandalizó una niña lanzando un chillido. Va a matarle. Liesel no lo mató, pero estuvo a punto. De hecho, lo único que probablemente lo detuvo fue el espasmódico, patético y sonriente rostro de Tommy Muller, todavía rebosante de adrenalina. Liesel lo atisbó, sonriendo de manera tan absurda que lo tiró al suelo y también empezó a golpearlo. ¿Qué estás haciendo? Gritó el niño. Solo entonces, después del tercer o cuarto bofetón y un hilillo de sangre se le salía la de la nariz, Liesel se detuvo de rodillas, tomó aire y escuchó los lamentos que llegaban desde abajo de ella. Miró la amalgama de rostros de izquierda y derecha. No soy estúpida, sentenció. Nadie se lo discutió. La pelea no se retoma hasta que todo el mundo volvió dentro y la hermana Rudy vio que en qué estado habían quedado Ludwig y Smake. Rudy y otros cuantos fueron los primeros sobre los que cayeron las sospechas. Siempre estaban metiéndose los unos con los otros. A ver, esas manos les desordenaron, pero todos les tenía limpias. Esto es increíble, masculló la hermana. ¿Dónde se ha visto? Cuando Liesel dio un paso al frente y le enseñó las manos, allí estaba Ludwig Schmeichel, ansiando porque llegara ese momento. Al pasillo lo ordenó por segunda vez ese mismo día, de hecho, por segunda vez esa misma hora. En esta ocasión no le dio un pequeño guache, ni siquiera uno de los medianos. En esta ocasión fue la madre de todos, un azote tras otro. Y no se oyeron risas en clase, sino el mundo de miedo que se escuchaban. Liesel volvió a casa acompañada de Rudy y los demás hijos de Steiner. Al acercarse a Gimestres, el cúmulo de desgracias se apoderó de ella. Las humillaciones de ese día. Se sentó en el bordillo y se echó a llorar. Todo se juntaba. Rudy se detuvo y se quejó a su lado. Kurt Steiner lo llamó, pero ninguno de los dos se movió. Ella se quedó sentada, abrumada por el dolor, bajo las chutas de punta de quienes caía. ¿Por qué tuvo que morir? Se preguntó, pero Rudy siguió sin hacer, sin decir nada. Cuando Liesel dejó de llorar y se levantó de Rudy, le pasó el brazo por el hombro como solo lo hace el mejor amigo y siguieron caminando. No hubo petición de beso ni nada por el estilo. Considerando lo adorable si te apetece, pero no me rompa los huevos. Por el momento Rudy y Liesel caminaban por Hemelstre bajo la lluvia. Él era el chalado, sabía y había desafiado el mundo. Ella era la ladrona del libro sin palabras, pero créeme, las palabras estaban de camino. Y cuando llegaron, Liesel las sujetó con las manos como si fueran nubes y las descubrió como si estuvieran empapadas de lluvia. Segunda parte. El hombre que se encogía de hombros, una niña oscura al placer.
El cigarrillo es una trotacalle. Yo. El cumpleaños de Hitler. 100% puro sudor alemán. A las puertas del hurto y un libro de fuego. Una niña oscura. Información estadística. Primer libro sustraído 13 de abril de 1939. Segundo libro sustraído 20 de abril de 1940. Intervalo entre los mencionados libros sustraídos. En cierto modo fue el destino, verás. Puede que la gente diga que la Alemania nazi se construyó a base del antisemitismo, pero no se había creado nada. Si los alemanes no se hubieran adorado una actividad en particular, la quema. A los alemanes les encantaba quemar cosas, tiendas, sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? A los gente caída, objetos personales, gente caída en desgracia por los contados libros. Disfrutaban de una buena hoguera del libro, lo que proporcionaba a la gente interesada la oportunidad para conseguir ciertas publicaciones que de otro modo no habrían tenido. Como ya sabemos, una de las personas con esa clase de inclinaciones era una niña esquelética llamada Lizzie Meminger. Tuvo que esperar 463 días, pero valía la pena. Al final de la tarde, llena de emociones, la belleza de la maldad de un tobillo ensangrentado y un sopapo propinado por una mano de confianza, Lizzie Meminger coligió con éxito su segunda historia. El hombre que se cogía de hombros. Era un libro azul con letras rojas en la portada y tenía un pequeño dibujo de un cucú debajo del título, también en rojo. Cuando pensado en el pasado, Lizzie no se avergonzaba de haberlo robado. Por el contrario, el orgullo era lo que más se parecía a lo que sentía en el estómago. La rabia y el odio encoconado habían alimentado el deseo de robarlo. De hecho, el 20 de abril, el cumpleaños del Führer, cuando rescaté el libro de un humante botel de cenizas, era una niña oscura. La cuestión por haber descontado deberían ser porque estaba tan enfadada. ¿Qué había ocurrido en los últimos 4 o 5 meses que justificaran tal sentimiento? En resumen, la respuesta iba a Himmel 3, al Führer, de allí el paradero desconocido de su verdadera madre, y vuelta a empezar. Pues hubiera sido otra tienda. Es el único lado donde venden gratis. No, también venden en La Chingona. No sabía. Esta cosa te costó 10 varos. Hazme un té con tu agua. ¿Qué más? Ya, dame de comer, no importa, yo no me hagas un té. Hacia finales de 1939, Liesel se había adaptado bastante bien a la vida de Mochen. Todavía le saltaban pesadillas donde aparecía su hermano y echaba de menos a su madre, pero ahora también encontró a su consuelo. Quería a su padre, Hans Superman, a pesar de sus improperios y los ataques verbales, también a su madre adoptiva. Quería y odiaba a su mejor amigo, Rudy Steiner, lo que era del todo normal, y le encantaba ver que sus competencias lectoras y su caligrafía progresaban de manera evidente y que pronto estaría a punto de rayar lo aceptable. A pesar del fiasco en clase, en conjunto todo daba como resultado cierto grado de satisfacción.
que iba acumulándose hasta rozar eso que se le llama ser feliz, la clave de la felicidad, acabar el manual del sepulturero, escapar a la ira de la hermana María, recibir 2 libros por Navidad. 17 de diciembre. Recordaba perfectamente la fecha porque fue justo una semana antes de Navidad. Como era habitual, la pesadilla de cada noche interrumpió su sueño. Hans Superman la despertó. La tenía agarrada por el pijama sudado. El tren susurró. El tren confirmó ella. Liesl inspiró profundamente hasta que estuvo lista y luego empezaron a leer el capítulo 11 del manual del sepulturero. Lo acabaron poco después de las 3 de la madrugada y ya solo les quedaba el último, respetar el camposanto. Hans, con los plateados ojos hinchados por el cansancio y la cara cubierta por una barba incipiente, cerró el libro y esperó los restos del sueño. No llegaron. No había pasado ni un minuto desde que habían apagado la luz cuando Liesl empezó a hablar cosas oscuras. Papá respondió con un sonido gutural. ¿Estás despierto, papá? Se apoyó sobre un codo. ¿Podemos terminar el libro, por favor? Se oyó un largo suspiro, una mano rascando la barba y a continuación se encendió la luz. Hans abrió el libro y empezó a leer. Capítulo 12. Respetar el camposanto. Leyeron hasta la madrugada, marcaron un círculo y escribió las palabras que Liesl no comprendía. E iban pasando las páginas hacia el amanecer. En varias ocasiones Hans estuvo a punto de dormirse, sucumbiendo a la hormigueante fatiga de sus ojos y el cansancio mental. Liesl siempre lo sorprendía, pero no era tan generosa como para admitir que se durmiera, ni tan susceptible como para sentirse ofendida. Era una niña con una montaña por escalar. Finalmente, cuando la oscuridad del exterior empezaba a aclararse, el último párrafo decía más o menos lo siguiente. La Asociación de Cementerios de Baviera espera haberlos entretenido e instruido sobre el funcionamiento, las medidas de seguridad y los deberes del sepulturero. Les deseamos una fructífera carrera en las artes funerarias y esperamos que este libro haya podido serles de ayuda. Cuando cerraron el libro intercambiaron una mirada furtiva. Lo hemos conseguido, dijo Hans. Liesl, medio envuelta en la manta, estudió el libro negro que tenía en la mano y las letras plateadas de la portada. Sintió con la boca seca y apetito madrugador. Hans estiró los brazos. Esa mañana el cielo no se atrevió ni a lloviznar. Se levantaron y fueron a la cocina. A través de la neblina observaron las vetas. Acumulaban los tejados de jímete. Mira qué colores, comentó el padre. ¿Cómo no va a gustarle a alguien? A un hombre que no se fija en los colores. Se llama Werner, dijo. Las palabras salieron de la boca por su propia. Ya contestó. No hubo más exámenes de lectura en el colegio, pero Liesl iba ganando confianza poco a poco, y una mañana antes de que comenzaran las clases cogió un libro de texto olvidado para ver si podía leerlo sin problemas. Consiguió leer todas las palabras, aunque todavía iba más despacio que sus compañeros. Se dio cuenta de que era mucho más fácil hallarse a las puertas de algo que de haberlas cruzado. Aún le llevaría un tiempo. Una tarde se vio tentada a robar un libro de la estantería de la clase, pero para ser sincero, la perspectiva de un nuevo Watchen de pasillo a manos de la hermana María fue convincente, elemento disuasorio. Además, en realidad no sentía auténticos deseos de llevarse los libros del colegio. Tal vez la contundencia del fiasco de noviembre propició esa falta de interés, aunque Liesl no estaba segura. Lo único que sabía era que ese cosquilleo seguía allí. No hablaba en clase, ni siquiera se atrevía a mirar hacia donde no debía. A medida que pasaba el invierno, dejó de ser víctima de las frustraciones de la hermana María y se contentó con ver que los otros eran enviados al pasillo y recibían su justo castigo. Oír a otro estudiante pasando apuros en el pasillo no era precisamente agradable, pero el hecho de que se tratara de otra persona en vez de ella, aunque no fuera su consuelo, al menos era un alivio. Cuando el colegio cerró durante las vacaciones de Weihnachten, Liesl incluso se permitió desear unas felices navidades a la hermana María antes de irse. Tal vez una comida especial para su sorpresa. El volver a casa, después de asistir en Nochebuena a la misa de medianoche con su padre, su madre, Hans, hijo Trudy, de Santa Claus Hans, aunque la niña se lo tragó. Abrazó de sus padres de acogida todavía con nieve en los hombros. Al desenvolver el papel, descubrió 2 libritos. El primero, el perro Fausto, que había escrito un hombre llamado Matthäus Hochleber, que acababa leyendo ese libro 13 veces. En Nochebuena leyó las primeras 20 páginas en la mesa de cocina, mientras su padre y Hans discutían sobre algo que ella no entendía, llamado política. Más tarde leyeron un poco más en la cama. Siguió la tradición de marcar con un círculo las palabras que Liesl no conocía y luego escribirlas. El perro Fausto también tenía ilustraciones preciosas, curvas, orejas y caricaturas de un pastor alemán con un obsceno problema de babeo y el don del habla. El segundo libro se titulaba El Faro
y lo había escrito una mujer, Ingrid Ripstead. Era un poco más largo, de modo que Liesel solo consiguió leerlo 9 meses, y aunque su velocidad de lectura había incrementado ligeramente, el final de sesiones decidió concentrar en su padre Albert. Al principio nadie dijo nada, por lo que acabó interviniendo su madre. Y solo quería saber de dónde habéis sacado el dinero para comprarme los libros. ¿De verdad quieres saberlo? Han sacado del bolsillo lo que le quedaba de su ración de tabaco y empezó a leerse. Acabo de seguir los. Dice, en su momento su madre se acabó la sopa, dejó la cuchara de alcohol pero reprimiendo. ¿Sabes lo que ha hecho? Lió todos sus asquerosos cigarrillos, se fue al mercadillo. Cuando vino a la ciudad se los vendió a unos gitanos. 8 cigarrillos por libro. Hans se metió uno en la boca, triunfante. Lo encendió y le dio una calada. Alabado sea Dios por los cigarrillos, mamá? Mamá se limitó a dedicarle una de sus inconfundibles miradas asesinas seguidas por una ración de vocabulario habitual. Sarkel. Liesel intercambió el guiño de costumbre con su padre y terminó de comer la sopa. Como siempre, uno de los libros descansaba a su lado. No podía negar que la respuesta a su pregunta había sido más que satisfactoria. No había mucha gente que pudiera decir que el tabaco pagaba su educación. Su madre, en cambio, afirmó que si Hans Suberman hubiera 2 dedos de frente, habría cambiado el tabaco por el vestido nuevo que ella tanto necesitaba, por unos zapatos decentes, pero no. Escupió las palabras en el fracadero. Si se trata de mí, antes te fumas la ración entera, ¿verdad? La tuya y la de la puerta de al lado. Sin embargo, unas noches después, Hans Suberman llegó a casa con una caja de huevos. Lo siento, mamá, los dejó en la mesa. Se les habían acabado los zapatos. Rosa no protestó, incluso canturró entre dientes mientras cocía los huevos, hasta casi carbonizados. Por lo visto, los cigarrillos tenían algo bueno. Fue una época feliz en la casa de los Suberman. Acabó unas semanas después. Está abierto. Los trotacalles. El desmoronamiento comenzó por la coleada y acabó extendiéndose toda prisa. Liesel, acompañada de Rosa Suberman, a hacer las entregas con uno de sus clientes. Son estos tiempos que corren, ¿y qué le voy a contar que no sepa? Se disculpó. Para consternación de Liesel, su madre se quedó sin palabras. Tenía una bolsa vacía al lado. Vamos, Liesel, no lo dijo, lo sacó a rastras de la mano, sin miramientos. Vogel la llamó desde lo alto de los escalones, media cerca de 1,65 m. Los grasientos mechones de pelo le caían apáticos sobre la frente. No saludes a ese jarchú, la riñó y aligera. Esa noche, cuando Ulises se estaba bañando, su madre le frotó con especial brusquedad sin dejar de murmurar sobre Sarkel de Vogel. Mientras le invitaba cada 2 minutos, debe recibir una compensación por la niña. Castigaba el torso de Liesel mientras la frotaba. No vales tanto, Sausmech. No me estás haciendo rica, que lo sepas. Liesel no se movió y aguantó el rapapolvo. No había transcurrido ni una semana desde ese incidente cuando Rosa la arrastró a la cocina. Bien, Liesel, le hizo sentar en la mesa. Ya que te pasabas media vida en la calle jugando al fútbol para valdriar, podrías serme un poquito útil cuando salgas. ¿Qué pasó? ¿Qué digo? Que si iba a ocupar el lavadero. Ah, no. Bueno, su nerviosismo era obvio. Puede que los otros sí y no. Te dije que limpias ahí, perro. Tu cama. Se levantó, cogió una cuchara de madera y se le puso a Liesel debajo de la nariz. Desde el punto de vista de Rosa era una cuestión de necesidad. Cuando salgas ahí fuera, ve arriba abajo con la bolsa y vuelve derechita a casa con el dinero, por poco que sea. Nada de irse con papá, si es que de una vez por todas se ha puesto a trabajar. Nada de gandulear con ese pequeño Sarkel de Rudy Steiner. Derechita a casa, sí, mamá. Cuando lleve la bolsa, cógela como es debido. No vayas haciendo el moldillo, la tiras o la... Sí, mamá. Rosa Buena era una gran imitadora y muy enfática. Será mejor que me hagas caso, porque si no la acabaré descubriendo. Sí, mamá. Pronunciar esas 2 palabras el mejor modo de sobrevivir al igual. Al principio era un trabajo solitario del que nunca se quejaba. Después de todo, la primera vez que tuvo que arrastrar el saco por la ciudad, al doblar a la esquina de muchos, miró a ambos lados. Y empezó a hacer el molinillo, una vuelta entera, y luego comprobó el contenido. Gracias a Dios, no había arrugas, ni una, solo una sonrisa. Y la promesa de no volver a hacerlo.
En general a Alicia le gustaba, no participaba del reparto del pago, pero estaba fuera de casa y pasar por las calles sin su madre era como estar en el cielo, sin dedos acusadores ni insultos, ni nadie que se las quedara mirando cuando la insultaba por no coger la bolsa como se debía, solo tranquilidad. Que revisaban la noche, Liesel creía que lo hacían todo 2 veces. A la amable Elena Smith, que le tendría el dinero con una artística garra. A los Winter, cuyo gato de bigotes tiesos siempre salía a recibirla junto. A Frau Hermann, la mujer del alcalde, que la esperaba con su suave y sedoso cabello y su titiretera con la enorme fría y puerta de su siempre muda, siempre sola, ni una palabra nunca. A veces Rudy a veces Rudy la acompañaba. ¿Cuánto dinero llevas ahí? Le preguntó una tarde. Estaba a punto de oscurecer y ya habían llegado a Himmelstre, la tienda de Frau Diller. Ni lo sueñes, Liesel. Como siempre agarraba el dinero con fuerza. Para ti es muy fácil. Tú no tienes que enfrentarte a mi madre. Rudy se encogió de hombros. Valía la pena. La mitad de enero en la escuela aprendieron a escribir cartas. Después de aprender los rudimentos, todos los alumnos tenían que redactar 2 cartas. Una a un amigo y otra a alguien de otra clase. La carta que Rudy le escribió a Liesel decía lo siguiente: Preciada Saumech, sigue siendo tan mala en fútbol como la última vez que jugamos, así que lo espero. Eso significa que puedo ganarte las carreras como Jesse Owens en las Olimpiadas. Cuando la hermana María le encontró, le hizo una pregunta con mucha amabilidad. Propuesta de la apetecería visitar el pasillo del señor Steiner. Huelga decir que Rudy respondió que no, de modo que la hoja de papel acababa hecha pedazos y él pensó la carta de nuevo. El segundo intento iba dirigido a alguien llamado Liz y le preguntaba cuáles eran sus pasatiempos. En casa, mientras acababa con una carta y tenía deberes, Liz decidió que escribir a Rudy o a cualquier stalker era absurdo, no tenía sentido. Estaba escribiendo en el sótano cuando volvió hacia su padre, que repintaba la pared otra vez. Tanto los vapores de vapura como él se volvieron. ¿Qué? ¿Con frijoles o lentejas? Lentejas. ¿Para qué quieres escribirle una cuarta? Tienes que aguantarla a diario. Su padre esbozó una sonrisa. No tienes suficientes. A esa mamá no. Alice tragó saliva. Su padre se volvió a la pared y continuó pintando. Bueno, supongo que sí. ¿Se la podrías enviar a la mujer que como se llame? En vez de preguntarle qué ocurría, Alice le empezó a escribir de inmediato. Designó ignorar el mal presentimiento que le había saltado. Necesitó 3 horas y 6 borradores para pulir una carta en la que hablaba a su madre de Molching, de su padre y del acordeón, de la extraña, aunque sincera forma de comportarse de Ruffy Sternier y de las proezas de Rosa Uberman. También le contaba lo orgullosa que estaba de ella, porque ahora sabía leer y escribir. Un poquito, al hecho que Frau Diller, y comenzó la espera. La noche que escribió la carta, oyó por casualidad una conversación entre Hans y Rosa, casi escribiéndola a su madre, decía Rosa. Su voz sonaba tranquila y afectuosa, algo muy poco habitual, y como puedes imaginar, eso lo dejó preocupada. Me lo pidió, contestó su padre, y no supe qué decirle que no. ¿Cómo iba a negarme? Jesús, María y José, otra vez los susurros, debería olvidarla. ¿Quién sabe dónde estará? Dios sabe lo que le habrán hecho. En la cama, Liesel se colocó con fuerza, haciéndote un ovillo. Pensó que su madre y se repitió las preguntas de Rosa Uberman. ¿Dónde está? ¿Qué le habían hecho? Y sobre todo, ¿se podía saber de quién estaba hablando? ¿No fuiste a casa, abuelito, hoy? ¿Por qué no? Una bolita. Ok. Why not? Corrió sin dueño. Escena prospectiva en el sótano de septiembre de 1943. Una niña de 14 años escribe en un pequeño libro de tapas oscuras. Está esquelética pero es fuerte y ha visto muchas cosas. Su padre está sentado con el acordeón a los pies. ¿Sabes, Liesel? Estuvo a punto de responderte por carta y firmar con el nombre de tu madre. Confiesa, le rasca la pierna aunque ya le han quitado la escayola, pero no pude, no me atreví. En varias ocasiones a lo largo de enero y todo febrero de 1940, a Hans se le rompió el corazón cuando Liesel miraba el buzón para ver si había llegado la respuesta a su carta. Lo siento, y nada, ¿verdad? Mirando atrás, Liesel comprendía que todo había sido en vano. Si su madre hubiera estado en condiciones de responder, les habría puesto en contacto. Por si fuera poco, Heidi Strait, clientes también de la plancha, le entregaron una carta a mediados de febrero. Los dos salieron a la puerta de casa haciendo gala de su altura, con mirada lastimera. Para tu madre, dijo el hombre, entregándole el sobre. Dile que lo sentimos, dile que lo sentimos. Incluso desde el sótano al que Liesel se retiró para escribir la quinta carta dirigida a su madre,
todas ellas pendientes de enviar, exceptuando la primera. Oyó los insultos y el escándalo de Rosa y armó por los ascriques. Lo oyó gritar televisión, debería negar fuego un mes entero. Lisa le escribía. Un día, el día de cumpleaños no recibió ningún regalo. No hubo regalo porque no había dinero y en esa época su padre se le había acabado el tabaco. Te lo dije, su madre lo apuntó con un dedo acusador. Te dije que no le dieras los libros de Navidad, pero no, claro, me hiciste caso. No, señor, ya lo sé, se volvió tranquila si la niña. Lo siento, Liesel, no nos lo podemos permitir. A Liesel no le importó. Ni Giroquillo ni pataleó, se limitó a tragarse la desilusión y decidió correr un riesgo calculado, hacerse un regalo ella misma, reuniría las cartas de su madre que había acumulado, las metería todas en un sobre y utilizaría una diminuta fracción del dinero de la colada y la plancha para enviarlas. Luego, por descontado, se llevaría un guachén, seguramente la cocina y no diría ni mu. 3 días después el plan se concretó. Falta algo. Su madre contaba el dinero por cuarta vez con Liesel delante junto a los foganes. El calor que desprendía se confortaba y le daba un hervor a la rápida circulación de su sangre. ¿Qué ha pasado, Liesel? Deben de haberme dado menos. A mí mintió. No lo contaste, me lo he gastado, mamá, confesó. Rosa se acercó. Eso no era buena señal. Estaba cerca. ¿Que tú qué? Sin darle tiempo a responder, la cuchara de madera cayó sobre el cuerpo de Liesel Memminger como si yo la pisoteara. Las marcas rojas parecían puntapiés y escocían. Percibió un latido y luz amarillenta toda la vez parpadeó. Envía las cartas por correo. En ese momento se dio cuenta de lo sucio que estaba el suelo, de que sentía la ropa cerca en vez de puesta y comprendió que todo había sido en vano, que su madre nunca respondería y que jamás volvería a verla. La certeza le preguntó qué opinó el segundo guache. Le escondió durante 20 minutos. En lo alto Rosa parecía borrosa, pero a medida que su carcón se acercaba no tardó en volverse nítida. Batida se alzaba sobre ella con toda corpulencia, sujetando la cuchara de madera como si fuera un garrote. Se agachó y su rostro perdió unas gotas. Lo siento, Liesel. Liesel la conocía lo suficiente para saber que no se refería a la paliza. Las marcas rojas fueron ensanchándose, avanzando con la piel. El suelo estaba frío. Pausa.